están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el capítulo 8 del libro de la danza de los signos, titulado La imagen visual. Vamos a empezar con el título La imagen que vemos y las imágenes que creamos. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los signos icónicos y nos referimos a la existencia de otras imágenes que no son signos. El sentido de la vista nos permite captar la realidad de los seres y el contacto visual, que es el medio más común que tenemos nosotros para poder formularnos ideas de diferentes cosas y para poder conocerlas y distinguir tanto su forma como su color. La verdadera visión es la sensación que se obtiene de un objeto mismo al asegurar que es realidad. La experiencia inmediata es fácil de comprender porque la relación visual con el mundo nos impone como fenómeno directo, cotidiano y normal. Por ejemplo, si nosotros vemos a un campesino pastar a una vaca, nosotros sabemos que la vaca es del campesino y que el campesino, después de darle de comer, va a realizar cualquier tipo de actividad con la misma vaca. En cambio, cuando nosotros hablamos de términos técnicos como una pintura, una fotografía, sabemos que es una realidad diferente, ya que si nosotros vemos, por ejemplo, una fotografía de un vehículo, sabemos que es un vehículo, pero nos damos cuenta que no es realmente física, ya que nosotros podemos ver al vehículo, pero sabemos que no lo vamos a poder utilizar. Bueno, continuando con el tema, ahora nos centraremos un poco en qué es el iconismo. El concepto general que nos da que es el iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Datan de los inicios mismos del estudio de la semiótica sobre las imágenes. Permite también saber por qué una imagen es portadora de significados icónicos. La percepción de un icónico, o también conocido como imagen, y su asociación a una realidad o significado es posible mediante un proceso de reconocimiento que se lleva a cabo el receptor del signo. Existen varias teorías que han intentado explicar todo sobre el signo, o también conocido como lengua o sistema. Dentro de este encontramos imágenes que cumplen la función de signo. Se habla también de iconismo al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes, como bien observamos en las imágenes ahí. Que si observamos, cuando ya observamos esta imagen, su significado lo sabemos que claramente es que está prohibido fumar. Seguido, tenemos a dos personajes que influyen mucho en este sentido. El primero es Charles Peirce y el segundo Charles Morris. Ellos también enfocaron y hablaron un poco, dieron sus teorías sobre el iconismo. Entonces tenemos como primer punto el iconismo como semejanza según Charles Peirce. Su teoría salió en 1829 hasta 1914. Distingue tres grupos de signos según las relaciones que tienen entre sí en relación por el objeto. Charles Peirce sostiene que pueden darse en tres tipos de signos. El primero es el índice, el símbolo y el icono. Al explicar estos signos icónicos, afirma que son aquellos que tienen una cierta semejanza innata con objetos al que se refiere. Como segundo, Peirce se desliga de la tradición lingüística y explica la imagen como un elemento interno del mismo. También aporta por aquello que convierte a un signo figurativo como semejante. Ahora hablaremos un poco también sobre la teoría, el conocimiento que también nos aporta Charles Morris, propiedades en la posición de Charles Morris. Él remotó la idea de Peirce, que ya anteriormente habíamos mencionado, y su clasificación de los signos. Quiso evitar las definiciones o dificultades que planteaba la teoría de la semejanza, entonces dijo que las imágenes son iconos. Ese fue el concepto que él dio de su punto de vista. En esto que Charles estuvo dando sus teorías, él encontró muchos problemas, ciertos problemas que fueron, y entonces él con esto especificó que la noción de la imagen icónica hay que entenderla como un signo que es semejante, en algunos aspectos a lo que denota. Añade también a esto que es preciso tomar en cuenta los grados de iconidad que tiene una imagen para descifrarla. Como siguiente punto vamos a hablar mediante el concepto de analogía, una pequeña explicación, ya que esta actúa como puente y permite relacionar el concepto previo de los estudiantes y el nuevo conocimiento a aprender. La analogía relaciona, por tanto, dos situaciones. Relaciona una situación familiar al estudiante
con otra nueva o desconocida. La familiaridad facilita la correlación de la información y también la elaboración de modelos mentales más comprensibles y contribuye de esta manera a un aprendizaje menos memorístico y más significativo. También tenemos como los estímulos sucedáneos de Umberto Eco. Según Umberto Eco, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. El signo se utiliza para transmitir una información, para decir o para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. Ellos se insertan en un proceso de comunicación de este tipo. Tenemos también como fuente, emisor, canal, mensaje y destinatario. El iconismo, según el grupo M, es el lenguaje icónico, es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla del lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Por realidad se entiende la realidad virtual, considerada en sus elementos más fácilmente apreciables, los colores, las formas, las texturas, etc. La estructura compleja de la imagen. La imagen es un fenómeno complejo y necesita ser comprendida desde algunos ángulos complementarios que permiten abarcar dimensiones distintas de la estructura global del iconismo. La imagen es un fenómeno epifánico. La estructura primordial de la imagen es la figura que simplemente manifiesta. Esta manifestación está consignada por dos elementos, un espacio bidimensional o tridimensional y la figura representada, generalmente en tamaños diversos a los reales. El mundo de las imágenes icónicas se hace lenguaje, no porque posee una codificación semejante a la de un discurso verbal, sino a causa de los elementos que sucede de acuerdo a la dialéctica de la manifestación. B. En las imágenes concluyen diversos elementos que producen significados icónicos. Los estímulos proporcionan las superficies icónicas que producen efectos diversos o dan material básico para que en nuestra mente se creen configuraciones unitarias de estructuras visuales. La esencia de la imagen se encuentra más o menos a medio camino entre dos extremos. La imagen se rige también por convenciones icónicas. En la imagen, la relación lenguaje-código es diferente del modo de producción lingüística. La capacidad de la imagen de significar algo no hay que buscarla en el hecho mismo de la codificación, ya que el fenómeno del iconismo no es una realidad instituida mediante reglas. Continuamos con el tema número 4. La imagen como texto y discurso son fruto de la producción social. Hoy en día es inimaginable una práctica social sin imágenes. Se crean y difunden en la sociedad con fines y propósitos específicos. Siguiente, por favor. El tema y los estilos de la imagen elaboran un significante para expresar algún tema. Tematización visual. Es la que refleja en los elementos figurativos que instaura una función semántica. El espectador percibe las marcas semánticas y mediante ellas capta el tema. Interpretación de los discursos visuales. El factor diacrónico, al desempeñarse a lo largo de la historia, necesariamente también es cultural. Existe una percepción colectiva de las imágenes, ligadas a las circunstancias de espacios temporales y por lo tanto a factores culturales. Digamos que los textos visuales no permanecen inalterados a través del tiempo. Continuando con el conocimiento objetivo de las imágenes prácticamente es una ficción. El proceso de interpretación es parte integrada de las producciones de sentido y de la comprensión de las imágenes. Es una forma de práctica social, puesta que sugiere una relación dialéctica. El símbolo y los imaginarios constituyen un aparato entre el sujeto y la realidad. Cuando el autor de una imagen combina elementos icónicos, el imaginario se usa con el fin de darle una definición. Los símbolos y los imaginarios intervienen como elementos de significación. Palabras claves para recordar. Icónicos. Fenómenos que determinan la naturaleza del signo visual. Imagen visual. Es todo signo que posee una naturaleza. Texto, imagen. Es la imagen considerada como una estructura compuesta por varios elementos visuales. Grado y iconicidad. Niveles de acercamiento al referente que posee una imagen visual. Muchas gracias.